Hola mis hermanos, Dios les bendiga grandemente en el nombre de Jesús. Quiero darles la bienvenida una vez más a este su canal, según las Escrituras. En esta nueva oportunidad, en este podcast, como pudieron ver en la entrada de este video y en la miniatura, hoy vamos a estar hablando sobre los que son las jerarquías espirituales, o mejor dicho, las jerarquías de maldad. Vamos a estar hablando específicamente cómo saber contra qué estamos peleando. Dice la palabra del Señor que el pueblo perece por falta de conocimiento. Y a veces ese es uno de los peores errores que nosotros tenemos. El hecho de que no queremos indagar, no queremos investigar. Pensamos que ya todo está dicho y no queremos adentrarnos en lo que es el mundo espiritual. Si bien es cierto que debemos ser muy cautelosos a la hora de hablar de ciertos términos, de ciertas manifestaciones infernales o de ciertas denominaciones espirituales, no es menos cierto, mis hermanos, que la misma palabra nos enseña que no ignoramos las artimañas del mal, no ignoramos cómo se maneja el enemigo, sabemos cuáles son las cosas que éste utiliza para hacernos caer, y por esto nosotros, como entes de la luz, como creyentes en el Señor Jesucristo y como portadores de las buenas nuevas de salvación, nosotros somos siempre perseguidos y vamos a ser usualmente o la mayor parte del tiempo sometido a distintas pruebas, y vamos a tener que enfrentarnos a distintos huéspedes o a distintos espíritus malignos, en los cuales, si a veces no lo conocemos, no sabemos contra qué estamos peleando. Esto puede convertirse en un arma de doble filo, porque a veces simplemente nos enfocamos en que debemos orar de manera repetitiva y caemos inclusive en lo que es la religiosidad, porque recordar que a veces cuando nosotros repetimos constantemente una misma oración esperando que esta por sí misma va a causar un efecto, ya estamos cayendo inclusive en lo que es la idolatría, y debemos de tener mucho cuidado con esto. La oración por sí sola no tiene absoluto poder, sino la oración es simplemente el medio para nosotros poder provocar la presencia de Dios en nuestras vidas, y que de esta manera se comience a manifestar en nosotros, y por ende todo lo que compone nuestra vida comience a tornarse de una manera distinta. Debemos también, mis hermanos, tener mucho cuidado con la manera como nosotros hacemos las cosas para Dios. Recordar que Dios, más que una religión, anda buscando una relación, y debemos de ser personas que estemos dispuestos a creer y a someter nuestra vida al Señor, a procurar cada día tener una relación con nuestro Señor. Claro está, mis hermanos, a diario vamos a tenernos que enfrentar a situaciones, como ya le dije al inicio, y también vamos a tener caídas, vamos a tener debilidades. Dijo el Señor Jesucristo que es imposible que no vengan los tropiezos, es imposible que en este camino el cual usted y yo estamos recorriendo no vengan tropiezos, no tengamos caída, no tengamos inclusive debilidades. Hay personas que tienen debilidades, las cuales tienen que luchar con ellas durante años o inclusive durante toda su vida, hasta que el Señor Jesucristo así un día decide cambiar esta situación. Antes de adentrarnos en este tema, me gustaría específicamente hablar, porque a veces muchas personas se autojuzgan porque tienen una condición o porque vienen arrastrando una condición y quieren, vamos a decir, inclusive exigirse muchísimo más de lo que hasta el momento han podido dar. Y yo quiero, mis hermanos, hacerle entender a todos, o los que estén atravesando por esta situación, o alguien que los esté presionando de una manera u otra, ya sea su líder o quien sea que los esté presionando, mis hermanos, yo no estoy apañándole a nadie que peque o que tenga condiciones o que tenga debilidades, no, pero no soy quien para decirte que de la manera en como tú estás caminando en este camino está mal. Ya para eso están las Escrituras. Hay una forma establecida y es la forma de Dios. Hay una manera establecida y es la manera de Jesucristo. Recordar que aún Pedro caminaba con Jesucristo, también Pedro andaba con una espada. Es decir, a veces nosotros necesitamos seguir a Cristo aún cuando nosotros venimos arrastrando algo que no proviene de Dios, aún cuando nosotros tenemos una condición que no es agradable al Señor conforme a las Escrituras. Claro está, el error que nosotros cometemos a veces es que queremos justificar
esta situación por la cual estamos atravesando y queremos hacer entender que es normal, que no tiene nada de malo, que eso está bien, que Dios aún así nos ama. Y Dios no nos ama por encima de nuestros pecados. Dios nos ama a pesar de nuestros pecados. ¿Y por qué me he tomado este tiempo hablando de este tema? Específicamente porque para nosotros poder comprender todo lo que es la guerra espiritual, como es esta serie que hemos estado realizando, debemos entender primero que todo cómo opera el mundo espiritual y más que todo la misericordia que Jesucristo depositó sobre cada uno de nosotros. Si nosotros entendemos esa misericordia, Satanás va a dejar de desautorizar y de desarmar a los siervos del Señor. El enemigo tiende en la mayoría de los casos a tomar represalias en contra del pueblo de Dios, quitándole el sentimiento de la salvación, la convicción de la salvación a través de recordarle sus debilidades, a través de recordarle la condición que vienen arrastrando. Y yo te voy a decir algo, independientemente de que nosotros fuimos llamados absolutamente a ser santo, como dicen las escrituras, esto no es por obra para que nadie se gloríe. No, con esto vuelvo y digo y esclarezco de que esto es un aval o un ticket para que tú estés libre de pecar. No, por el contrario, esto es para que tú sepas que todos los días tienes una lucha constante y que a pesar de que hayan días en los cuales tu situación no te permita ser el mejor cristiano, aún así continúa creyendo en Dios. Aún así continúa siguiendo a Cristo y declarándolo a Él como tu Señor y Salvador. Claro, mi hermano, sí fuimos llamados a ser santos y tenemos que luchar todos los días por ser perfeccionados por medio del Espíritu Santo. Pero esto es un trabajo que se va creciendo de manera paulatina y que el Señor va permitiendo que las cosas vayan pasando en nuestras vidas para nosotros poder llegar a la estatura de varón perfecto. Este tema en específico que vamos a estar tratando, antes de comenzar, quiero recordarte que aquí debajo tienes el botoncito de suscribirte. Por favor, suscríbete, activa tus notificaciones y para que YouTube siempre te diga cuando subamos un video nuevo. Este tema quiero especialmente dirigirlo, o mejor dicho, vamos a estar hablando sobre este tema en base a lo que nos dice las escrituras en el libro de Efesios en su capítulo 6, el versículo 12. Según la Reina Valera 1960, dice: la palabra será leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Mis hermanos, conforme a esta parte de las escrituras, nosotros tenemos una lucha con distintos entes de las tinieblas, con espíritus que se van a oponer constantemente a que nosotros podamos realizar la voluntad de nuestro Señor. Específicamente estamos hablando con 4 jerarquías de demonios. Estas son las 4 jerarquías generales que convocan o engloban todo espíritu, sin importar su denominación, sin importar su cultura, sin importar cómo se le sirva, sin importar quién sea, nada de eso. Estamos hablando de 4 jerarquías generales que nos enseña el apóstol Pablo, el hombre que mayor revelación de parte de Dios tuvo, porque fue quien pudo hablarnos de todo lo que es lo santo, lo puro, todo el que nos enseñó el camino a transitar en el evangelio. Y este hombre con esta gran revelación de parte de Dios, él pudo percibir, el Señor les reveló que estamos peleando contra 4 jerarquías de demonios. A veces la persona dice, no, que el Petro, el Señor los reprenda, no, que los guedece. Esos son subjerarquías, todo lo que son ese tipo de cosas. Cuando hablamos de Petro, de este tipo de cosas, no estamos hablando específicamente
específicamente sobre lo que está relacionado con estas generalidades que nos habla el apóstol Pablo. El apóstol Pablo habla, y esto lo vamos a ver más adelante, dónde entrarían este tipo de subdivisiones o de subjerarquías a las cuales a veces nos referimos cuando estamos hablando sobre lo que son los demonios de la 21 división, por ejemplo. El Señor los reprenda. Sobre los demonios de la división Palomayombe, de la religión Palomayombe, de cualquier tipo de religión idólatra. Esto está englobado dentro de una de estas características o jerarquías las cuales el apóstol Pablo nos está hablando. Cuando el apóstol Pablo comienza hablándonos, vamos a hacer una pausa específicamente en este punto, antes de adentrarnos a lo que es identificar todas estas jerarquías y hablar específicamente sobre qué tratan cada una de ellas. Mis hermanos, a veces nosotros tendemos a cometer el error de cuando estamos peleando, se nos está levantando una guerra, nosotros siempre mencionamos que estamos peleando en contra de un principado. Y yo quiero que hasta este punto vaciemos toda nuestra mente para poder entender específicamente lo que vamos a estar desarrollando en este video. Vamos a abrir nuestra mente sin lugar a prejuicios ni nada, para que así podamos juntos entender y juntos creer en lo que está hablando el Señor. Porque a veces el hecho, y eso es algo que a veces las personas desconocen, en el mundo espiritual, cuando usted está peleando contra un demonio, pero usted lo llama por el nombre de otro o por la jerarquía de otro, aun cuando usted quiera reprenderlo, usted no va a poder, porque este demonio ya se ocultó bajo ese nombre principal al cual usted lo llamó. Si usted está peleando con un espíritu inmundo, el Señor lo reprenda. Por ejemplo, usted está peleando con un Fegai o con un Badaguí, el Señor los reprende en el nombre de Jesús. Si usted lo llama por el nombre de Jean Criminel, lo llama por el nombre de Jean Baptiste, el Señor los reprende en el nombre de Jesús, o cualquier otro nombre, aun cuando sean de las mismas corrientes divisionales o aun cuando sean de la misma jerarquía de demonios, no está reprendiendo al mismo demonio. El que está operando en esa casa, el que está operando en esa familia es fulano de tal, pero usted está reprendiendo a otro demonio que no está operando ahí. El que está operando verdaderamente no va a salir de ese lugar. Por eso yo siempre le doy como consejo a los hermanos que no están bien empapados en lo que es la demonología o que no conocen del mundo de los espíritus, el Señor los reprenda, de los demonios que no han venido del mundo de los demonios, que el Señor no le ha permitido conocer nombre por nombre o actividad por actividad, manifestación por manifestación los demonios. Repréndalos simplemente como espíritu inmundo. Vemos que los cristianos, aun cuando una persona cae en el suelo arrastrándose, no en todos los casos quien está manifestándose el espíritu de serpiente, no en todos los casos se está manifestando el espíritu de Pitón, no en todos los casos se está manifestando Marta Lubaná, o como muchos la mal llaman, que yo no soporto, y un cristiano llamando a ese demonio de que Santa Marta. Cuando usted la llama Santa Marta, usted la está glorificando. El hecho de usted decirle santa, usted la está glorificando. Así la llaman los hechiceros que le sirven, así le llaman los brujos que le sirven. Llámela por su nombre, que es Marta Dambalá, Dambalá Oedo, Agida Oedo. No la llame por el nombre de santa, que un cristiano, yo no soporto escuchar un cristiano llamando a este espíritu inmundo por el nombre de santa. No la santifique, llámela inmunda, espíritu inmundo, espíritu de las tinieblas, espíritu de las sombras. Así usted se dirige a ella y le quita ese título que ella misma y que los servidores de ella le han puesto, que es de santa, porque de santa no tiene absolutamente nada. Entonces, que yo quiero dejar claro con este punto antes de adentrarnos específicamente a este tema. Mis hermanos, debemos saber contra qué estamos peleando. ¿Por qué? Porque por eso a veces una persona hasta cae en lo que es el desaliento, porque ve que está reprendiendo un espíritu o reprende un espíritu. El espíritu está manifestado, pero no sale del cuerpo, y es porque la persona lo está llamando por un nombre que no es. Yo tuve la oportunidad de saber y conocer que toda metresa, cuando no está bautizada en una cabeza, va a caer al suelo y se va a arrastrar, independientemente de quién sea. Puede ser Metresilí, el Señor la reprenda, que su verdadero nombre es Silifuera, el Señor la ata y la reprende en el abismo. Puede ser Anaísapí, el Señor la reprenda. Puede ser Gunguna, puede ser Candelina, puede ser Ofelia. Cualquier espíritu de
meretresa inmunda, cuando sube a una cabeza, aún sea en el mundo de las tinieblas, se va a arrastrar si esa cabeza no ha sido bautizada. Y más cuando está siendo manifestada por medio de la presencia del Espíritu Santo. La mayoría de los demonios van a quedar solos y se van a arrastrar. Y la gente, desde que ve una gente que se arrastró, ay, que la que esté la serpiente. No, por eso vemos mucha gente pasar vergüenza arriba de los altares, predicadores, evangelistas. Reprendan al espíritu inmundo. Si usted no lo conoce, si usted no sabe lo que es con lo que usted se está enfrentando, no lo llame por ningún nombre en particular, que por eso usted reprende y no sale. Y después lo que dice, no, lo que pasa es que la persona no quiere abandonarlo. Mentira del diablo. Eso es mentira del diablo. Todos los endemoniados que Jesucristo libertó, él no le preguntó a ninguno si querían ser libres. Fue la autoridad de él que lo libertó. Él no le preguntó al endemoniado gadareno, ¿tú quieres ser libre? O le preguntó al muchacho que le llevaron, que era un demonio mudo. Él no le preguntó, ¿tú quieres ser libre? Y hay muchos predicadores que, como no han podido sacar el demonio, dicen, no, lo que pasa es que tiene el demonio acomodado. Hay gente que tienen el demonio acomodado y no salen. Es una falacia. Lo que pasa es que usted no pudo sacar ese demonio y usted se está ocultando detrás de eso para no quedar mal. Y vuelvo y digo, lo que lo está haciendo quedar mal es el hecho de que usted está llamando por su nombre algo que no es lo que está operando en ese lugar. Continuando, después de haber explicado este punto a extensa, porque quería explicar este punto de una manera extensa para dejar claro de que debemos de ser muy cuidadosos a la hora de llamar por un nombre, un espíritu que está operando en un lugar. Vamos a identificar contra qué estamos peleando a partir de este punto. Dice la palabra que hemos leído que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huéspedes de maldad de las regiones celestes. Lo primero que vamos a identificar en este texto es que tenemos una lucha. Aun cuando hayan otros creyentes que dicen que no tenemos lucha, que lo que tenemos que adorar y dejar de pecar, mis hermanos, tenemos una lucha. El diablo constantemente y nuestra carne nos van a hacer la guerra para que nosotros no hagamos la voluntad de Dios para con nosotros. Entonces, en este mismo orden, identificamos que estamos peleando contra cuatro espíritus o mejor dicho, contra cuatro grandes jerarquías de las tinieblas. Comencemos por los principados. La palabra principado viene desde príncipe. Un principado es un príncipe de un lugar, de una región, de un país, de un territorio. Y a veces, aquí yo quiero abrir el panorama. Un principado no va a ir a tu casa a pelear contigo en particular. No, para eso están otros espíritus, otras jerarquías de demonios, las cuales vamos a estar hablando más adelante. Yo sé que tal vez esto es totalmente contrario a lo que le han enseñado la vida entera, a lo que usted ha oído los predicadores hablar la vida entera. Esto puede ser absolutamente contrario y puede causar inclusive hasta cierta disyuntiva. Pero vamos a hablar con claridad. Cuando el apóstol Pablo nos está hablando de que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y huestes de maldad. Un principado es un príncipe de la tiniebla, pero el término principado no simplemente se aplica para los demonios. También hay ángeles que son principados. ¿Por qué? Porque son príncipes. Por ejemplo, a Miguel en la antigua traducción se le llama el príncipe del pueblo de Israel. Ese es su principado. ¿Por qué? Porque ese es el asiento de él. Me explico. Un principado es un demonio de muy alta jerarquía que en las regiones celestes, mientras estuvo en el cielo, fue un ángel príncipe de todo lo que era la corte celestial del Señor, y al ser expulsado hacia las tinieblas se convirtió en un principado de la maldad, un principado de las tinieblas. ¿A qué hoy en día podemos llamar principado? La droga, la drogadicción, la prostitución, el homosexualismo, las distintas denominaciones, desviaciones sexuales o los distintos
crímenes que se cometen alrededor del mundo. Me explico. Un principado es una acción maligna la cual está haciendo que se pierdan millones de personas a la vez. No hay un principado que va a ir directamente a tu casa a pelear contigo. Ojo, abrimos un paréntesis gigantesco. Cuando vemos que en tu familia se está dando problemas de adicción, cuando vemos que en tu familia se están dando problemas de conductas sexuales desviadas, cuando vemos que en tu familia se dan problemas de prostitución, entre otro número de cosas, ahí y solo ahí sí estamos teniendo una guerra contra un principado. Cuando un hermano evangelista o cristiano creyente va a predicar a un lugar, se va primero que todo a enfrentar al principado que gobierna en ese territorio, en ese país usualmente. Hay principados que son para un país en general. Esta palabra va a herir la sensibilidad de muchos que siguen este canal pero que no entienden, pero hay un principado para cada país. El de nuestro país está asignado ahí en Higüey y es el demonio que la gente adora, que dice que es la Virgen María. No es María la Madre de Cristo, porque entendamos que María la Madre de Cristo está en el cielo y no necesita ni merece ningún tipo de adoración, porque así el Señor lo estipuló. El Señor dijo que la adoración era solo para Él. No merece adoración ni veneración ni nada. Respeto como se respetan a todos los profetas, respeto como se respetan a todos los hombres y mujeres escogidos de Dios, sí merece. Pero lo que se adora aquí es un principado, porque todo brujo, todo hechicero, todo encantador, todo invocador de demonios, todo satanista tiene que ir el 21 de enero a entregar todo lo que ha hecho durante el año de hechicería a la basílica. Ahí hay que irlo a entregar. Y el que tenga dudas de lo que yo estoy diciendo, el próximo 21 de enero usted puede ir y constatar con sus propios ojos que en la filita que se hace para ir a besar el ídolo, todos los que están ahí o la mayoría que usted va a ver ahí son hechiceros. Ahí usted ve que todos los paleros del país tienen que ir a rendir honor a ese principado. Todos los tambullés del país, los que tocan tambú, tienen que ir ahí a rendirle honor a ese demonio. Todo jefe de gagá, presidente o jefe de un gagá, tiene que ir ahí a rendir honor a ese principado. Es un principado. En otros países hay otros principados, como por ejemplo en los distintos países donde hay un ídolo levantado para toda la nación que se adora en colectivo. Esto es un principado. A veces, mis hermanos, cometemos el error de decir, no, yo estoy peleando contra un principado que vino a mi casa y me está haciendo la guerra. No hablemos de esto. Esto vamos a hablar en el próximo, la próxima jerarquía, que son las potestades. Aquí sí podemos decir, yo estoy peleando contra una potestad que se me ha levantado en mi casa, que se me ha levantado en mi familia. Los que son los demonios que engloban las potestades, aquí vemos las maldiciones generacionales. Los demonios de potestades son demonios que son, como su nombre lo dice, tienen una autoridad, tienen una potestad que se les es entregada. En este caso sabemos que quien le entregó toda autoridad fue el antiguo Adán, el viejo hombre, el primer Adán, pero el postrer Adán, que es quien nosotros le servimos y al que tenemos dentro, este le quitó la autoridad a todo demonio, a toda potestad. Pero las potestades engloban principalmente los que son las maldiciones generacionales. Cuando vemos, por ejemplo, que en una familia se da mucho el caso de lo que es la prostitución. Vemos que en una familia, por ejemplo, también se da mucho el caso de que las mujeres tienden a, en todas, la mayoría, ser adúlteras, ser la otra, la amante, que de generación en generación vemos que esto se va dando, que todas, hijas, nietas, sobrinas, todos los demás son amantes. O también vemos el caso de que en una familia completa se da mucho lo que es el alcoholismo, y esta potestad está arraigando esa familia porque todos terminan
terminan siendo vencidos por esta potestad. Claro está, cuando nosotros llegamos a Cristo, mis hermanos, nosotros renunciamos a toda herencia que nosotros veníamos acarreando de todo lo que eran las maldiciones generacionales que heredamos de nuestros familiares. Nosotros renunciamos a todo eso, pero aún así nosotros vamos a tener que enfrentarnos contra estas potestades que van a venir a hacernos la guerra y que van a venir a levantarse en nuestra contra. ¿Por qué? Porque al nosotros ser el escalón que ellas deben continuar para pasar a la próxima generación y nosotros levantarnos y decir renuncio a todo lo que yo he venido heredando y a todo lo que ha venido haciendo caer a mi familia anteriormente, ya de aquí no pasará más, no pasará a mis hijos, no pasará a mis nietos, no pasará más adelante. Tenemos que saber que eso va a venir de frente a hacernos la guerra. Aquí estamos peleando contra potestades. Tenemos que saber que esas vienen intrínsecas dentro de las personas, son potestades. También se mueven mucho en cuanto a territorio. Yo he visto lugares donde, por ejemplo, vamos a hablar de una potestad aquí en República Dominicana, lo que es la 42. Es una potestad que está gobernando en ese territorio. Claro está operando bajo el principado o comandada por el principado de la drogadicción. Pero allí hay una potestad que es que los niños pequeños ya están cayendo en la misma continuidad de lo que los adultos o todo el lugar en general ha caído. Entonces debemos identificar, mis hermanos, porque a veces caemos en esto y no sabemos contra qué estamos peleando. Hemos visto lo que son los principados y las potestades. Recalcando, hablamos de que los principados son aquellos que rigen una nación, un continente o un gran territorio en general, por los cuales este demonio o este espíritu va a hacer que miles, millones de personas se pierdan bajo una misma influencia. Eso es un principado. Una potestad, en cambio, usualmente son generacionales. Vienen dentro de un mismo linaje, de una misma generación o inclusive en un territorio, pero mucho más pequeño que lo que es un principado. Por ejemplo, un pueblo, un lugar. Vemos pueblos también donde se da muchísimo la hechicería, que es un pueblo, un solo pueblo, que ese pueblo ahí es brujería por toda parte, todo el mundo es hechicero. Eso es una potestad que está operando en ese territorio y los lleva a todos a lo que es la hechicería y la idolatría. Continuando, mis hermanos, con lo que es los gobernadores de las tinieblas. Los gobernadores de las tinieblas. Al nosotros hablar de los que son gobernadores, ya estamos hablando de una jerarquía mucho más inferior que lo que es el principado y las potestades. En cuanto a los que son los gobernadores de las tinieblas, aquí englobamos lo que sería la mayoría de los espíritus inmundos que se trabajan en los altares. Estos son gobernadores porque estos operan en un pequeño lugar, llámese en el lugar donde el hechicero los invoca, donde el hechicero le da participación. Pero estos tienen una cualidad, hermanos, y la cualidad que estos tienen es que ellos, al ser de menor jerarquía, ellos comienzan a operar, pero pueden implantar maldición y abrir el terreno para que entre una potestad y por ende más adelante pueda entrar un principado a operar en todo un lugar muy vasto y muy amplio. Esto vemos, por ejemplo, en un altar de brujería, un hechicero. La brujería tiene algo, una cualidad, mis hermanos, y es que en el barrio, en el lugar, en el entorno donde hay un hechicero que está trabajando, la hechicería se filtra. La hechicería se va filtrando, infiltrando en los hogares. Pero nosotros tenemos que saber que Satanás es un imitador y esa cualidad no es propia de Satanás, el infiltrarse. Esa cualidad es del Espíritu Santo, porque donde es invocada la presencia del Espíritu Santo, todo el entorno tiene que cambiar. Entonces debemos de saber que esa es la autoridad que tenemos del Espíritu Santo para pelear contra estos demonios. Usted que se pueda ver que está viviendo cerca de un brujo, usted contra lo que usted está peleando, que se mueve en su casa, que le tumba los trastes, que hace todo ese tipo de cosas, es con la influencia
influencia de los gobernadores de las tinieblas. Los gobernadores de las tinieblas gobiernan más pequeños, lugares mucho más pequeños, como un pequeño sector, un pequeño lugar donde se le ha abierto puertas, donde se le ha entregado sacrificios. Para que esto pueda movilizarse o moverse, hay que hacer mucha apertura de lo que son portales, como estuvimos hablando en otro video que hablamos de lo que eran los portales. Para que los gobernadores de las tinieblas se puedan mover, hay que abrir varios portales. Continuando, mis hermanos, vemos los que son los huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí estos son distintos porque estos están por debajo de los gobernadores, pero operan junto a los principados. Los huéspedes de maldad, huéspedes, la palabra huésped nos hace referencia a ejércitos. Estos son soldados, los huéspedes de maldad son soldados, son emisarios de las tinieblas. Estos son los que oprimen a las personas, estos son los que oprimen a los cristianos y los que poseen a las personas. Estos son huéspedes de maldad. ¿Por qué? Porque estos ya tienen una limitación muy pequeña. Cada uno de estos huéspedes, volvemos a decir, un huésped es un ejército, y cada uno de estos huéspedes operan en una casa, operan en un cuerpo, operan en un lugar, pero estos operan bajo un principado, como estuvimos hablando al inicio. Por ejemplo, lo que es la drogadicción, por ejemplo. Aquí estamos viendo que esto es un principado, como le estuve diciendo, lo que es la droga en cuanto a sentido general, la adicción, en cuanto a lo que es sentido general, es un principado. Pero en una persona no es un principado, en una persona es un huésped de las tinieblas que está operando, el cual consigo trae un ejército y se puede movilizar en todo un territorio a través de un punto que pongan cerca en el barrio, y esto vaya atrayendo y atrayendo y atrayendo. Esto va creando el espacio y movilizándose para que el huésped se vaya haciendo cada vez mayor, porque son ejércitos de las tinieblas. Aquí tenemos, mis hermanos, con estos puntos yo quiero identificarle para que usted sepa contra qué usted está peleando, mi hermano. No le llame principado porque su marido y que se le levantó en contra. No hay un huésped. Hay un huésped que es la ira, que es el rencor, que son ese tipo de cosas que afectan directamente a una persona, que no tienen incidencia en lo que es millones de personas. Esto está afectando directamente a una persona. Yo sé, vuelvo y digo lo que dije al inicio, que esto es contradictorio en cuanto a lo que muchas personas conciben o le han enseñado en toda la vida, pero yo le estoy enseñando en base a lo que me dice la palabra por medio de la revelación del Espíritu Santo y por lo que viví en el mundo de las tinieblas. No podemos llamar por un nombre a un espíritu que no es el que está. No podemos englobarlo en un concepto, no podemos englobarlo en una jerarquía si no es esa la jerarquía que está operando en ese lugar. ¿Por qué? Porque vamos a quedar en ridículo, porque usted va a pasar la vida entera operando o peleando en contra del huésped que se está movilizando en tu casa, del huésped de las tinieblas que se está operando en tu esposo, y tú nunca vas a obtener la libertad en contra de esto. ¿Sabe por qué? Porque lo está llamando principado y no es un principado, porque lo está llamando Petro y no es un Petro. ¿Por qué a veces vemos espíritus de las tinieblas que se mueven con mayor libertad en una persona que en otra, y hay gente que no lo pueden libertar a esa persona y dicen no, porque él no quiere ser libre? Esto no es. Vuelvo y digo lo que dije: Jesús nunca le preguntó a nadie de lo que él libertó de los demonios, de la cautividad de los demonios. ¿Tú quieres ser libre? Gloria a Dios que haya una persona que se sienta que está siendo oprimida o atada por un demonio y reconozca que eso es muy difícil, porque tú, el que está atado por el diablo, nunca puedes reconocer que el diablo lo tiene atado, porque el que está, por ejemplo, atado en el mismo vicio de la sustancia, no puede reconocer que está atado ahí. Lo que dice es que él lo puede controlar. El que está atado en la homosexualidad dice que la homosexualidad es buena. Nadie que está atado por un demonio puede reconocer que el diablo lo tiene atado. Eso es lo primero. Entonces, para usted poder libertar a una persona, usted tiene que saber contra qué usted está peleando. Jesús siempre fue certero. No conocemos que Jesús solo en una ocasión, él le preguntó el nombre del demonio que estaba, pero fue para enseñarnos a nosotros que en una persona podían operar miles de demonios, pero Jesús nunca llamó
mira fulano, sal de ese cuerpo. ¿Por qué? Porque él tenía la autoridad y con el diablo no se habla. También yo quiero dejar claro esto. Yo no soporto, mis hermanos, no lo soporto escuchar a un cristiano teniendo una conversación con un demonio. ¿Qué es lo que el diablo te va a decir? Mentira, porque dice la palabra del Señor que en él no fue hallada verdad. Si usted, gente de que preguntándole, de que ven acá, el profeta tal, ¿es de Dios o es del diablo? A brujos, como yo he visto en las redes. ¿Qué tú crees de fulano de tal? Cristiano, mírame el favor. De la boca de un demonio o de un servidor de demonios no va a salir una verdad, mis hermanos. Eso es contrabíblico, porque dice la palabra del Señor que en él no fue hallada verdad. Cristo dijo, vámonos, me voy, porque ahí viene el gobernador de este siglo y él nada tiene conmigo. El príncipe de las tinieblas nada tiene conmigo. Dejemos de hablar con los demonios. ¿Y qué sé yo qué? Que preguntarle, ¿qué es lo que usted quiere saber del diablo? Busque a Dios y quiera saber de Dios, no quiera saber del diablo. El objetivo de este tipo de enseñanza no es de que enseñarte que el diablo tiene poder, no. Enseñarte que tenemos una lucha en contra de los demonios y que tenemos que vencer en el nombre de Jesús esa batalla. Pero yo no te quiero enseñarte que el diablo tiene poder o que el diablo es grande. El diablo no es nadie. El diablo no es nadie. El diablo fue reducido a menos que nada, nos enseña la palabra. Y somos hijos del Dios Altísimo. Hijos del Dios Altísimo. Si llegaste hasta este punto, quiero darte las gracias. Recuerda que aquí debajo tienes el botoncito de suscribirte. Por favor, suscríbete y activa tus notificaciones para que YouTube siempre te diga cuando subamos un video nuevo. Muchísimas gracias por el apoyo que todos nos han dado en estos videos. Quiero pedirle disculpas porque me estuve ausentando unos cuantos días por ciertos problemas técnicos de aquí de lo que es el... Teníamos problemas con la red y por eso no podíamos subir contenido. Pero en el nombre de Jesús creemos que el Señor tiene el control sobre todas las cosas y que Él hace lo que quiere cuando quiere y nadie puede decirle qué hace. Muchísimas gracias, mis hermanos. Que el Señor les bendiga grandemente en el nombre de Jesús. Dios les bendiga.